Como vemos, estos son los puntos de muestreo del café que hemos investigado. Nosotros queremos reportar los datos, ¿no? Después de la defensa de tesis vamos a hacer la interpretación de los datos de antioxidantes, pero entra dentro de los rangos y es más elevada que la de otras variedades de café. Tenemos café desde los 220 metros sobre el nivel del mar hasta los 2220 metros. Entonces, tenemos café en un rango de 2 kilómetros de altura de diferencia. O sea, ¿dónde están los cafés de mayor altura? Precisamente Coripata, Coroico e Inquisibi, Chulumani e Inquisibi. Desdichadamente, hemos visto también el desplazamiento de nuestros cultivos de café por la coca. El presidente José Vallivian obligó a los cocaleros yungueños a que también sembrasen café y cacao. Yo creo que hay que recomendarle a nuestro presidente Evo Morales de que también les obligue a los cocaleros a ganarse su derecho a tener un cato de coca, poniendo un cato de cacao y otro cato de café. Y se puede hacer con este tipo de conducción de los cultivos. Entonces, una de las regiones entonces promisorias sigue siendo Chulumani, Coripata, Coroico y sobre todo Inquisibi, donde hemos encontrado variedades de café. Entonces, han participado junto con otras comunidades en los concursos para café de calidad. Eso era lo que yo quería relatarles a ustedes. Si tienen alguna pregunta adicional. Disculpe, quisiera preguntarle si podrías repetir a qué alturas se cultivaba el café más que todo y en qué regiones principalmente a nivel de La Paz. Gracias. O sea, ¿en qué regiones? Bien, entonces nosotros tenemos que ver que partiendo del pie de monte andino, Ixiamas, Tumupasa, San José de Uchupiamonas, por el río Beni han ido subiendo hasta la región de Alto Beni, lo que es ahora Caranavi. Entonces, y de Caranavi ha subido el café hacia los yungas paseños. Entonces, Ixiamas, Tumupasa ha sido el centro de difusión del café en Bolivia. Entonces, el café ha entrado por dos vías con los padres franciscanos. Una es por Pelechuco. O sea, cuando yo subo de Escoma, yendo hacia Charazani, llego a la Puna, a la cumbre. Puedo seguir el camino unas 2-3 horas más y llego a Pelechuco. Pelechuco todavía es altiplano, diríamos, ¿no? Es una puna. Bajo un poco y ya me encuentro con producción de caña de azúcar, cítricos, café. Entonces está Pata. De Pata puedo pasar a Santa Cruz del Vallameno. Era una región bien difícil de colonizar porque realmente Apolo ha tenido que tener tres, igual que Santa Cruz, ¿no es cierto? Apolo ha tenido que tener por lo menos 3 fundaciones. Entonces, cuando en el siglo XVIII ha llegado el café a Apolo, San José de Uchupiamonas, entonces toda esa región se conoce como región del Madidi. Entonces el café se ha difundido en toda la región del Madidi. Entonces el café que ha llegado era de la variedad arábica. Entonces, y también después ha llegado a la zona de yungas paseños, o sea, Chulumani, Coroico y Coripata. Entonces, en Puente Villa también hemos encontrado muestras de café, por supuesto. Entonces, toda esa región tiene matas de café. En Inquisibi hay plantaciones, algunas de ellas producen para exportación. Aparte de eso, encontramos café en el Chapare, en Cochabamba, y también encontramos café, obviamente, en el Tipnis, en el Isiboro Secure, en el Parque Nacional Isiboro Secure. Tenemos café, obviamente, en el Beni, sobre todo cuando estamos hablando de esta región de Rurrenabaque, y café en la región Chiquitana. Desde las misiones, digo,
Las misiones jesuíticas fueron sustituidas por misiones franciscanas. Entonces los franciscanos llegaron en vez de los jesuitas, tanto en mojos como en chiquitos. Entonces nosotros tenemos, pero en el Beni, excepto en el Beni es, como dicen, para el gasto produce. O sea, ellos mismos tuestan su café. Yo he probado café de Camata, en las mismas casas tienen, pero también tienen pequeñas plantaciones. En Carijana he visto plantaciones de café mucho mayores que Carijana está en Bautista Saavedra. En cambio, Camata está allá en la provincia de Muñecas. Buenos días. Mi pregunta era la siguiente. Nos dijo que 10 gramos de cafeína eran mortales, podían llegar a ser mortales. Más o menos, ¿qué cantidad de cafeína hay en una taza que puede ser consumida? Oh, no te puedo decir eso porque es variable, pues. O sea, tú te pones una cucharita un poco más llena, un poco más vacía, ¿no es cierto? No, o sea, más o menos yo te estoy hablando de una cucharilla, ¿no? Una cucharilla de café soluble, ¿no es cierto? Una y media cucharillas por tacita. Entonces, tranquilamente puedes tomar 2, 3, 4 tazas a una cucharilla y media, ¿no es cierto? Pero si ya tomas un número excesivo de tazas es dañino. Bueno, yo quisiera preguntar sobre otro tipo de variedad de café que escuché o también tuve algún tipo de conocimiento sobre el café de civeta. Bueno, nosotros ponemos otras soluciones. Por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, la situación económica en los países europeos, Alemania, ¿no? Yo he tenido profesores alemanes, era muy difícil. Entonces han tenido que hacer café de achicoria, raíces de achicoria. La achicoria es un pariente del diente de león, entonces han tomado esas raíces, las han tostado y han tomado un sucedáneo, café de achicoria. También tiene sus propiedades, pero no es café. En Bolivia nosotros tenemos palqui. El palqui es una leguminosa, es un lujo que tenemos en Bolivia, pero tiene un elevado contenido de taninos. Tendríamos que hacer un mejoramiento del palqui. El palqui crece en Camargo, en la región de Cotagaita, o sea, donde vivió la Chascañahui, ¿no es cierto? Entonces, el palqui es un arbolito, no tiene espinos, se parece a las acacias, pero es una leguminosa. Entonces, este arbolito tiene como vainas que parecen habas. Esas habas yo las puedo secar, se vende en el mercado de Cotagaita ají de palqui. Y también toman las habas de palqui, las sirven en sopa o en ají de palqui. Son 2 platos típicos de Cotagaita. Entonces también el palqui es seco, es tostado y se puede servir como café de palqui. Hay otro café que se puede servir con el algarrobo. Entonces las vainas de algarrobo, entonces toman esas semillas y las tuestan y se obtiene también una bebida que sustituye al café. Pero eso no es café, son sustitutos del café. Achicoria, palqui, algarrobo. Entonces, pueden ser atractivos turísticos en esas regiones. Por ejemplo, el café de palqui podría ser un atractivo turístico en la cocina de Tupiza o de Cotagaita. Entonces hay buenos hoteles, el Hotel Mitru está en Tupiza, por ejemplo. Entonces en Camargo he visto también, en Villavesia, en Camargo he visto también café de palqui. Entonces el palqui realmente es una opción para producir alimento. Tienen un buen contenido de proteína, son como habas y son relativamente grandes, vainas. Entonces, yo me refiero al café del cafeto. Entonces, nosotros tenemos
la posibilidad de expandir cultivos de robusta, por ejemplo. En ese caso podemos hacer mezclas de robusta con arábica.